47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Le recomiendo sus más recientes libros y los libros de referencia que ya tienen algunos más de una década, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Le agradezco mucho al maestro Paco Cruz siempre su compromiso con Sin Censura. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sé que ya estás a punto de entrar a Palacio Nacional, se te ve ahí en la calle, pero déjame decirte, Vicente, yo no he escuchado a nadie verdaderamente ofender a la diputada del PT por su físico. La verdad es que lo que menos nos importa. Sí hay una traición, y no hay una traición a Morena, Vicente, hay una traición a nosotros. Fuimos a las urnas en 2024 para completar el Plan C, y el Plan C representaba desaparecer las diputaciones plurinominales, por lo menos la mitad de ellas. Yo soy de la idea que debían desaparecer todas, pero por lo menos desaparecer 100 diputaciones plurinominales. Para eso fuimos a las urnas, para el Plan C. Uno de los proyectos y programas de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era la reforma constitucional electoral, que representaba eso, eliminar las senadurías de representación proporcional, que yo insisto no tienen nada de razón de ser, eliminar las plurinominales en la Cámara de Diputados y disminuir los gastos en los costos electorales, Vicente. Así que sí hay una traición. Para eso fuimos a las urnas, y eso no lo entienden el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Así que sí hay una traición, sí. Son traidores, sí. Están traicionando a la confianza que depositamos en la alianza con Morena. Así que sí, hay una traición. El Partido del Trabajo estuvo a punto de desaparecer antes de que llegara el obradorismo. Ya se los olvidó. Tanto Alberto Anaya Gutiérrez, el dueño de la franquicia del PT, como a la diputada Aguilar de Chihuahua. Su familia controla todo el PT prácticamente. Así que sí hay una traición. Se les olvidó que fue gracias al respaldo electoral de la 4T que el Partido del Trabajo logró mantenerse como partido político. Por eso es gravísimo que hayan decidido traicionar a la reforma electoral, Vicente. Ese es el punto, no traicionar a la presidenta o a Morena. Eso no es lo... Están traicionando la confianza que depositamos todos aquellos que fuimos a las urnas a votar por esa alianza Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Así que, y el Partido Verde, el Partido del Trabajo deben recordar que tenemos memoria, Vicente. Y para mí, yo lo he dicho no ahora, verdaderamente la 2027 puede marcar el rumbo de Morena, y para mí debían de romper con el Partido del Trabajo y el Verde, que para mí no debían aparecer más en las boletas de una coalición. Estos partidos negándose a votar o aprobar la reforma electoral, en realidad lo que están haciendo, yo insisto, es traicionarnos a nosotros. Y en cuanto al Partido Verde, Vicente, recuerda, el Partido Verde elevó, perdón, antes que cambie el Verde, los niveles de la votación del Partido del Trabajo sin el apoyo, la alianza, coalición con Morena, son de niveles del 2%, un punto porcentual abajo de la desaparición. Así que el PT sí está traicionando. Y en cuanto al Partido Verde, también, Vicente, y recuerda, ¿por qué el Partido Verde está traicionando esta convocatoria? Uno, porque tienen muchos intereses, por ejemplo, en San Luis Potosí, a donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, conocido más como el Pollo Gallardo, actual gobernador, es una de las figuras a la que le urge imponer a su esposa, la senadora Ruth González, como su sucesora o candidata a la gubernatura. ¿Por qué? Porque el Pollo Gallardo tiene una historia de malos manejos. Así que, para empezar, Vicente, detención por delincuencia organizada y lavado de dinero en 2015. Así que sí hay una traición, Vicente, y ahora si quieres seguimos con el PT, pero con el Partido Verde, Vicente, pero qué bueno que ya regresaste. Supongo que estás adentro de Palacio, Vicente.
Todavía no, mi Todavía querido no. Paco, todavía no, pero estoy al pendiente de tus comentarios y creo que la única que ha generado una violencia digital contra la diputada del PT, Lili Aguilar, ha sido Lili Telles. Hay que decirlo, pues, creo que no se puede caer en la victimización porque no es, no vayan a decir como los de Salinas Pliego, ¿no? Es Jesús Ramírez Cuevas moviendo sus, sus grupos contra los que no votan a favor de la reforma electoral. No, se tienen que dar cuenta que abajo la gente de a pie está molesta porque se siente precisamente traicionada, como lo dices tú. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a este debate es que los legisladores del PT o del Verde se tiren al piso y se digan víctimas de algún tipo de estrategia o de campaña o estas cosas que se están diciendo ya, porque además, escucha, mi querido Paco, antes de entrarle con todo a otros personajes y a otros temas. Sé que Ceci tiene por ahí también las declaraciones. Esto es importante, mi querido Paco, porque también se habla de una estrategia de victimización desde el PT. Pedro Vázquez asegura que hay un linchamiento digital, hace una denuncia por linchamiento digital. Vamos a ver y escuchar. Es su video número 13, Ceci. Toda vez que hemos sido objeto de un linchamiento mediático en estos últimos días por defender una postura, no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para que las voces minoritarias y para que las voces sin micrófono, para los sectores desprotegidos y desposeídos. En nuestro caso surgimos a finales de los 60, con los movimientos estudiantiles, magisteriales, obreros, mineros, agrícolas, urbano-populares, tanto de la ciudad como en el campo. Reconocemos que al principio no fuimos partidarios del sistema electoral mexicano, cooptado y manipulado por el Estado, aún con las reformas de 1977 impulsadas por Reyes Heroles. Antes de la reforma de 1997, los partidos eran ilegales, existían y se representaban de manera clandestina a todas las distintas expresiones de la sociedad mexicana. En el año 1997, con la reforma que se crea la figura de la representación proporcional con 100 diputaciones y que después se amplía a otras 100 en el año 86, todo ello con la finalidad de dar voces a las minorías acalladas por el apabullante cargo completo del otrora Partido de Estado. Recordemos los orígenes de este movimiento de la Cuarta Transformación. Algunos de los actuales líderes son como compañeros de Morena, tal vez no recuerden, pero me permito remitir al año 1989 con el extinto PRD, a nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al polémico Porfirio Muñoz Ledo, al combativo ingeniero Berto Castillo y a nuestro compañero expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, nos conformamos en el año 1990 como Partido Político Nacional, convencidos que desde el sistema de partidos era posible impulsar de manera pacífica los cambios que la sociedad necesitaba y exigía en todas nuestras asambleas de las colonias populares y en todos los ejidos. Por ello, en el Partido del Trabajo no nos identificamos como oportunistas ni mezquinos. Desde luego que no le rehuimos a un debate serio y profundo, desde diferentes ópticas en las que se escuchen todas las voces. Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte. Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, en el año 2018, diferentes fuerzas políticas, encabezamos a Andrés Manuel López Obrador y esta candidatura pudo, por diversas formas de pensar, el único objetivo era cambiar el rumbo del país en manos de la derecha y de una política de Estado neoliberal. Más de 30 millones de mexicanos y mexicanas respaldaron nuestro candidato y representó más del 53% del total de los votos. Concluyo, por ello, y por otras circunstancias que en el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por su atención, gracias. Como ves, vamos a victimizarnos, vamos a decirnos víctimas del linchamiento digital. Vea, Vicente, no, víctimas del linchamiento digital. Justamente platicábamos sobre eso, Vicente. En 2018, oportunistamente, no lo digo ahora, lo he dicho siempre, el Partido del Trabajo estaba a punto de desaparecer. Llevaba el camino del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y el camino del Verde, que cuyos niveles de votación están en 4%, el del Verde, solo.
sin Morena, y los niveles de votación del Partido del Trabajo están en el 2%, así que sí hubo oportunismo, pero bueno, fue en esa época el pragmatismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el obradorismo salvó al Partido del Trabajo, el obradorismo salvó al Partido Verde Ecologista de México, así que se les olvida. Aunque nos la quieran poner al revés, ¿no, mi querido Paco? Que fue precisamente por ellos que gana, o como si por ellos ganó López Obrador, y no es así. Nunca fue así, Vicente, nada más hay que ver sus niveles de votación. Hay que ver los niveles de votación y cómo crecieron con la figura de Andrés Manuel López Obrador. Hay que reconocerlo, todo mundo creció, y cuando digo todo mundo, el Partido Verde, y es el Partido del Trabajo, creció a expensas del obradorismo. Así que, y se les olvida que en 2024 fuimos a las urnas a apoyar el plan B, y ellos eran parte del plan B, Vicente, y el plan B significaba restringir por lo menos en 100 las diputaciones de representación proporcional, pero además las que quedaran, cambiar el método de elegir a diputados y senadores de representación proporcional. Así que sí, yo insisto, sí hay una traición. Están marginando no a Morena, nos están marginando a nosotros, que para eso fuimos a las urnas, Vicente. Violencia digital, ya se les olvidó que sin Morena, el PT y el Verde solo son partidos de pepena. Y yo te decía, Vicente, en el caso del PT, podemos, Alberto Anaya, el dirigente sempiterno del PT, ha sido por 30 años legislador, nunca nadie ha votado por él. La familia de la diputada Aguilar está por las mismas, Vicente. Así que son cotos de poder, cacicazgos que nadie aprueba ya. Pero yo insisto, eso lo podemos cobrar bien en las urnas en 2027 y llevarlos a desaparecer en 2030, que es lo que merecen, Vicente, por traicionar no a Morena, sino a nosotros. Y mira, en el caso del Partido Verde, yo te decía, tienen intereses bien definidos. Por ejemplo, conservar San Luis Potosí, pero a diestra y siniestra. Y tienen una razón, más allá del nepotismo, al gobernador, al Pollo Gallardo, es Ricardo Gallardo Cardona, recuerden, le interesa que su esposa sea la gobernadora. Tiene muchos puntos oscuros su gobierno, y él mismo en 2015 fue detenido por lavado de dinero y detención y delincuencia organizada. También la unidad de inteligencia financiera lo investigó por desvíos millonarios, triangulación por lo menos de 700 millones de pesos en los municipios de San Luis Potosí y Soledad Graciano Sánchez, a donde fue alcalde o presidente municipal, y que son controlados los dos, San Luis Potosí y Soledad Graciano Sánchez, por su familia. La gallardía le llaman, y desviaron ese dinero hacia empresas fantasmas, y se ha hablado seriamente sobre nexos con el narcotráfico. Hay informes que señalan al Pollo Gallardo con nexos con los Zetas. Hay también indicios muy sólidos de empresas fantasmas y enriquecimiento personal. Se ha documentado la creación de una red de empresas fantasma para ocultar la compra de inmuebles y desvío de fondos públicos. Hay campañas sucias, violencia política, caciquismo, control político. Así que, Vicente, el Partido Verde tiene mucho interés en conservar sus cotos políticos. Imagínate que llegara otro gobernador o gobernador de otro partido y lo investigara. Eso es lo que está en juego, Vicente, esa es la realidad, hay que decirlo. Yo no lo digo ahora, lo he dicho desde que era presidente municipal de Soledad Graciano. El Pollo Gallardo es uno de esos puntos extraños que hay que extirpar, pero Vicente, no sé si ya llegó Jaime Hernández, pero buenos días, Vicente, empezamos con, ese es para empezar la información. Como tú dices bien, Vicente, hoy se va a votar y ya se votó en comisiones, y seguramente la reforma constitucional electoral se va a estrellar contra el muro, contra un muro de concreto reforzado que van a formar
que van a formar el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Así que el Partido del Trabajo y el Partido Verde se van a unir a ese bloque para aplastar la reforma electoral de que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Pero hay otros intereses, Vicente, también. Recuerda, no solo así, vamos a ver en las próximas semanas, al margen también, o en este proceso de reforma electoral, vamos a ver muchos frentes abiertos. Por ejemplo, vamos a ver una guerra política en Morena mismo, también hay que decirlo, empezando, por ejemplo, por Zacatecas, solo porque es vecino de San Luis Potosí, a donde el senador Saúl Monreal Ávila insiste en que Morena lo tome en cuenta en sus encuestas para buscar candidato a la gubernatura de aquel estado, Zacatecas, que hoy ocupa su hermano David Monreal Ávila. Así que van a estallar otras guerras. Hay quienes ya hacen apuestas en el sentido de que el exgobernador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, hermano de David y Saúl, harán el esfuerzo mínimo, muy mínimo, si lo hacen, para negociar apoyo al PT, para negociar apoyo de la reforma del PT y del Verde a la reforma. O sea, así que a todo mundo le conviene que no se apruebe la reforma, y si naufraga como se espera la iniciativa, es probable que Saúl busque la candidatura del Partido del Trabajo, Vicente. Así que, como ves, hay mucho en juego. Así es, mucho en juego. Y yo por eso pregunto, con todo lo que hemos dicho, ¿qué significa que no termine aprobándose, en caso de que así suceda, así como se pronostica, que no termine aprobándose la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Paco? Vicente, recuerda que la presidenta dio a conocer que iba a presentar su plan B. No sabemos, no podemos decir qué es, no podemos decir qué va a pasar, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer en una pregunta que le hicieron en una mañanera que tiene su plan B, pero que va a esperar a que se apruebe o rechace, que seguramente se va a rechazar por lo que vimos ayer, lo que vamos a ver hoy, en la reforma electoral. Así que esperemos que la presidenta presente su plan B, y ya sabremos de qué se trata, Vicente, pero hasta ahora podemos decir, la presidenta tiene una salida a través de las leyes secundarias, a través de algunos decretos, pero esperemos, Vicente, porque eso, ¿qué podemos decir? La verdad, no lo sabemos, Vicente. Yo confío mucho en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es una mujer que ha sabido negociar, que ha sabido darle la vuelta a todo. Así que esperemos su plan B, Vicente. Oye, y hay panistas como el diputado mero Ricardo Niño de Rivera Vela, que no tienen vergüenza, ¿no? Asumen este papel de burla. Dice, ni el PRI setentero, ayer en el debate en comisiones, ni el PRI setentero se había atrevido a tanto. El PRI setentero, no el nuevo PRI. Bueno, los del PAN se han atrevido a cada barrabasada hasta por dinero, mi querido Paco. Esos no tienen vergüenza, los del PAN. Y fíjate que estaba viendo que durante la madrugada me llegó una alerta de un discurso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Y así como ha sido tajante de no participar en la guerra de Israel, Estados Unidos contra Irán, de no permitir el uso pues, de su país en medio de este conflicto. Fíjate que hay una declaración muy interesante de Pedro Sánchez, porque lo va a poner en confrontación directa con uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk. Pero creo que tiene razón Pedro Sánchez. Tras la compra de X por parte de Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%. Hemos pasado de la libertad de expresión a dar libertad a la agresión verbal y posteriormente a la física. Fíjate qué sentencia la de Pedro Sánchez, que va de la mano con lo que hemos insistido aquí, ¿no? Como muchos, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, se han dado vuelo en las redes sociales
pero esto también es agresión, esto también es violencia. Y bueno, algo que también ha denunciado la presidenta, el presidente del gobierno español dice que Elon Musk es culpable también de esta libertad que se ha dado para la agresión verbal y posteriormente la física en redes sociales como X, desde que la compró él precisamente, Paco. Vicente, es que ahora, mucho tiempo, por décadas, nos quejamos, denunciamos la censura a través del gobierno, priista primero, panista después priista con Enrique Peña Nieto. Hoy la censura abierta está en las redes. ¿Y quiénes controlan las redes? Personajes como Elon Musk, que han diseñado, yo lo digo, que han diseñado a través de las redes sociales planes y programas para ser los dueños absolutos del mundo, como lo hacen con algoritmos, Vicente. ¿Cuántas veces nos hemos quejado tú, Jaime, Norman, yo, de cómo el algoritmo detecta ciertas frases para esconder la información, para no monetizar? Así que, Vicente, ellos pueden hacer lo que sea con las redes sociales. Nosotros tenemos que estar buscando la forma de eludir los algoritmos, pero esa es la realidad, Vicente. Cualquier red social, llámala X, TikTok, cómo se la quitaron a los chinos, Estados Unidos, Facebook, la que tú quieras. Vicente, el control del mundo se va a dar a través de las redes sociales y las expresiones van a nacer a partir de los proyectos de los dueños de esas redes sociales, como Elon Musk, que son proyectos de odio, proyectos de extrema derecha, proyectos para apoderarse de ciertos sectores políticos. Vicente, es imaginar a los proyectos independientes, alternativos, pero con eso tenemos que jugar y tenemos que acostumbrarnos, Vicente. No es que mañana podamos crear una red social con nueva tecnología, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que lidiar con esa extrema derecha que manipula, que ofende y que esconde los contenidos. Y ahí sí, Vicente, sin censura, es el ejemplo clarísimo de lo que está pasando. De pronto ves los números altísimos y cuando dices algo o aparecen ciertas imágenes, tú lo has dicho, Vicente, de pronto se estancó. Esos son los algoritmos, Vicente. Tú los conoces tan bien como yo. Definitivamente, por eso, ahora que llega Jaime, por décadas corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, le voy a pedir que no me hable muy duro del Verde o del PT, no vaya a ser que digan que nosotros le atizamos a esa estrategia de hostigamiento digital del que se dicen víctima, porque no tienen los pantalones políticos para decir me sostengo y aguanto lo que hago. Me salieron de piel muy delgadita, ahora resulta los del PT y los del Verde. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Jaime Good morning, Hernández, good nada morning. más antes de que empieces, Jaime Hernández, que quede constancia que hoy, como me amenazaste ayer, hoy vengo de uniforme. Somos los charros negros, somos los charros negros. Good morning, les habla este hombre que yo sí sé hablar inglés. Good morning, banana, plátano, apple, manzana, chiquirriqui. Ah, no, eso no, ese no. Bueno, chamacos, ¿saben qué? Yo ayer me di a la tarea de escuchar el debate de la mesa de puntos constitucionales. Es por el debate que arrancó ayer sobre la reforma electoral. Dios mío, yo de verdad, ¿por qué tenemos una clase política tan zafia, tan inculta, tan descarada? De verdad, y le llaman debate a decirle que es que esta propuesta es un bodrio y esa mujer, los panistas, ¿no? Esa mujer no tiene ni idea, claro, ella hace lo que le dicen y te quedas, ¿ese es el nivel de debate que tenemos en México? ¿En serio? A eso se le puede, no, era una carga porque se supone que la mesa de ayer fue para que cada partido fijara su posición, su postura, ¿no? Y claro, para que el Verde y sobre todo el Partido del Trabajo se explicaran
para que todos los mexicanos entendiéramos por qué ellos están en contra. Sabíamos lo que iban a decir, ¿no? Pero y yo esperaba más, no sé, más, empaque intelectual de esta gente, ¿no? Yo, y lo quizá lo que pasa es que yo estoy viejito y estoy acostumbrado a los debates de antaño, ¿no? Cuando debatían, qué sé yo escuchaba, con todo y lo malo que resultó en su etapa final, y yo escuchaba a veces a Porfirio Muñoz Ledo, decía: "Guau, este tipo será un borracho, lo que tú quieras, un mujeriego, todos los pecados, pero el tipo sabe debatir, ¿no?". ¿Cómo se llama? El que fue, eh, el que fue embajador en Rusia y fue secretario de Cultura, que luego lo corrieron porque alguien en una revista escribió algo contra la esposa del presidente. Ahorita me acuerdo. El caso es que era gente con la que tú escuchabas y tienen una formación intelectual muy consistente, pero aquí no. Es que de verdad parecía un pleito de viejas de tianguis, ¿no? Yo creo que son más sofisticadas las mujeres que tienen sus puestos de las pacas, son más sofisticadas, tienen más formación que estos de verdad. Y luego para más INRI, al final, porque claro, era la fijación de posturas, ya se habían puesto de acuerdo en las reglas, y al final, cuando cada quien tenía que emitir su voto, y yo lamento mucho que este partido que está vinculado al narco, que es el responsable de todo esto, o sea, le soltaban mierda y media a Morena y a la presidenta, ¿no? Y al final decían: "Lamentamos que este partido, esta mayoría, haya impedido un debate de alturas", ¿no? Y tú dices: "¿Cuál debate de alturas? Pero si ustedes son de lo más incapaces para mantener un debate de alturas". A mí sí me hubiera gustado ver que la gente del Partido del Trabajo, explicara bien sus razones, sus fundamentos, pero decían: "No, es que la sobrerepresentación, por culpa". Y luego el PREP, ¿por qué quitan el PREP? Y Oye, dices: "¿Quién quitó el oye, PREP, Jaime, coño?". Sí. oye, Jaime, ¿no les dará vergüenza al Juan PT? José Bremer era, discúlpame Vicente, era Juan José Bremer. Y déjame decirte, en la Semana de Bellas Artes publicaron una revista y un artículo en la que prácticamente llamaban prostituta a la esposa del presidente José López Portillo. Nunca dijeron qué, pero Juan José Bremer, que era entonces titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue degradado políticamente por ese comentario. Discúlpame, Jaime Vicente, pero era importante porque sí, Juan José Bremer fue degradado, ¿cierto, Jaime? Cierto, y tú discutías, yo tuve el placer de conocer a Juan José Bremer en Moscú, cuando era embajador, cuando yo fui a hacer una serie de reportajes a Moscú, cuando Moscú, bueno, no era Moscú, bueno, sí era Moscú, pero era la antigua Unión Soviética. Era una delicia sigue siendo una delicia platicar con Juan José Bremer, tiene una formación enciclopédica, sabe de historia, sabe de literatura, era un buen tribuno, pero estos inútiles, son las criaturas que ha creado la partidocracia, ¿no? Pues eso, son como rémoras que se la pasan ahí viviendo, parasitando a los partidos grandes. ¿Qué formación pueden tener esta gente, no? No sé, a mí realmente, Yo nada eh, más pregunto, sí. yo nada más pregunto, Jaime, Paco, ¿no le dará vergüenza a los que apoyaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los que se dicen más de izquierda, sí, Obrador? ¿No le dará vergüenza al PT y al Verde votar como vota el PRI y el PAN para acabar pronto? ¿No les dará vergüenza pasar a la historia como personajes que votan en bloque del lado del PRI y del PAN? Ya con eso, ya con eso, mi querido Jaime. Así es. Así es. Y fue un espectáculo.
lamentable, y sospecho que ni uno solo del Partido Verde ni del Partido del Trabajo eh, se desmarcó del voto de disciplina, pero y mucha de la gente, porque fue muy interesante escucharlos, pero al mismo tiempo ver la reacción de la gente en los chats. Y era fascinante la sabiduría que tiene nuestra gente a la hora de comentar. Y muchos decían: "No, esto ya les va a pasar como el PRD. El PRD ya se van a convertir, se los va a chupar la bruja". No, y mucha gente criticando, ¿no? Ya no solamente su falta de coherencia política, porque acompañaron el proyecto de Morena y de la presidenta, sino su incapacidad para avisorar la amenaza de extinción que tienen frente a la nariz. Es impresionante, de verdad, cómo y yo creo que la presidenta sabía que esto iba a pasar. Y qué bueno que la presidenta no soltó, no metió el freno, dijo: "Me sigo de frente y no me quito", porque si no, el pueblo, que es sabio, se los va a cobrar, no lo va a cobrar. Y eso es precisamente lo que va a pasar en las próximas elecciones. Mucha gente que creía en estos partidos, que creían que eran de a de veras coherentes, que habían abrazado la causa de Morena, eran partidos consecuentes que ya habían dejado atrás esta cultura de chicanadas, de acuerdos por debajo de la mesa, de búsqueda de cómo rascan los bolsillos del Instituto Nacional Electoral, del Estado, para seguir, porque el Niño Verde, esta mujer, la que se quejaba ayer llorando casi, ¿no? ¿Cómo se llama esta diputada del Partido del Trabajo? Eh, eh, ¿Aguilar se apellida? Eh, Lilia que Aguilar. Lilia Aguilar, que ayer decía: "Me han dicho de todo, me han dicho que estoy chueca, me han dicho", vaya, pero en ningún momento aclaró de todo lo que se le ha acusado. Dice que todas sus propiedades son legítimas, son legales, pero en ningún momento dijo: "Oigan, realmente este cambio de corazón para no impulsar la reforma electoral, lo decimos por esto y esto y esto y esto", razones legítimas, vaya, que hay no, 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 no. Todo el Partido del Trabajo la respaldó para decir: "De aquí no nos movemos porque nos van a cortar la lana, y ahí por ahí no pasamos, por ahí no pasamos. Podrán van decirnos traidores, podrán decirnos ladrones, pero recórtenles de lana, eso no". Así es que muchos la respaldaron ayer, ya ven como estas Oye, muestras de solidaridad tan peculiares que tienen el Partido Verde, y el Partido del Trabajo. oye, Jaime, ¿te acuerdas cuando me regañaste porque entrevisté a Verástegui? Sí. Bueno, Oye, te pido disculpas ahora. Tenías razón en bueno, ese momento. Perdóname, Vicente. Me equivoqué. amerita, amerita una disculpa para la gente que se sintió ofendida por la expresión viejas de tianguis. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a veces yo estoy consciente de lo que digo y a veces utilizo este tipo de expresiones para que se sobreentienda, porque hay gente que no entiende, pero cuando te pasas un poquito de la raya, la gente dice: "Misógino, asqueroso", ¿no? No, créanme que yo respeto mucho, voy a las pacas, yo voy a las pacas. O sea, yo respeto mucho a esta gente que se levantan temprano, van a poner sus puestos, y mucha gente que incluso está ahí, tiene mucho mejor idea de lo que es la política en México, que, personajes como gente del Partido del Trabajo. Es que ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos, no es mi intención. Quien me conoce sabe muy bien que no me da por ahí, pero de todas maneras ofrezco disculpas. Bueno, aclarado el punto, porque luego piensa la gente que no los leemos, que no los escuchamos, que no estamos al pendiente, que no estamos conscientes, pero ahí está, para que quede claro. Y mi querido Paco, ¿qué cosas de lo que nos estamos enterando
en torno a la guerra, ¿no? Jaime ha hecho un excelente trabajo diariamente desde que inició la guerra, pero ahora hay señalamientos. Bueno, estaba leyendo a la, ¿qué es? Presidenta de Italia, la primera ministra Primera ministra. de Italia, Meloni, que dice que repudia el asesinato de las niñas en la escuela y que se tiene que ir hasta las últimas consecuencias para determinar responsabilidades y sanciones, y, o sea, se fue con todo. Y Donald Trump tonteando que si van a escoltar buques por el estrecho de Hormuz, y luego medio lo desmiente su propia vocera. Conste que aquí lo advertimos. Lo primero que sufre en un enfrentamiento, sobre todo en un conflicto como este, es la verdad. ¿Cómo se han dicho cosas? ¿No te has dado cuenta que en redes sociales, maestro, todo el mundo le pregunta a Grok, ¿es esto real, Grok? Porque se ha desatado una de noticias falsas, de desinformación, de videos malintencionados, de videos viejos haciéndolos pasar como de ayer, incluso inteligencia artificial. ¿Qué cosas? Y no, parece que el fin del conflicto no está al tronido de los dedos como medio lo dejó visto o sugerido Donald Trump en sus declaraciones de ayer o de antier, mi querido Paco. Déjenme decirles, nada más, Vicente, antes que damos un brinco rapidísimo, hoy ya regresamos a la guerra, que tengo un punto que quiero aclarar además sobre la guerra. ¿Cómo pasamos de diputados plurinominales como Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, incluso Porfirio Muñoz Ledo, con todo lo que le critiquemos, Pablo Gómez Álvarez, que es un excelente tribuno, pasamos a lo que tenemos hoy, a Lili Telles, a la diputada Aguilar, la verdad, con mucho respeto, ¿cómo pasamos a eso? Esa es la degradación. Ricardo Anaya Cortés, Marco Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas, es la degradación plena de la política mexicana, Vicente, porque me acordé, porque en algún momento las plurinominales tuvieron una razón de ser y tuvimos diputados como Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo, o el mismo Pablo Gómez Álvarez, que para mí es uno de los mejores tribunos que ha tenido este país. Pero dejado eso de lado, Vicente y Jaime, déjenme recordarles cuándo empezó la guerra de Vietnam, más o menos en 1955. Estados Unidos enviaba asesores, enviaba militares. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson decidió involucrarse abiertamente. Era un tipo patán, arrogante, soberbio, y Lyndon B. Johnson dijo, palabras más, palabras menos, no lo recuerdo textuales, luego las buscaré, pero dijo que en 3 días, con los soldados de primer mundo que tenía Estados Unidos, los soldados invencibles, con el derramamiento de sangre civil que iba a espantar a los vietnamitas, con el uso de la tecnología y con el uso de las armas más modernas que tenía Estados Unidos, iban a aplastar a los vietnamitas. 11 años después, Estados Unidos salió derrotado. El pasado 28 de febrero, con la misma arrogancia, asesorado sobre todo por su yerno, Jared Kushner, Donald Trump cometió el mismo error de Lyndon B. Johnson. Pensó que con soldados bien entrenados, con tecnología de punta de primer mundo y con el derramamiento de sangre, a propósito de esta bomba, que fue un misil de precisión, por cierto, hay que decirlo, que estalla en aquella escuela en Irán y mata entre 170 y 185 niñas. Pensaba que con eso iba a espantar a los iraníes, y es una escuela de terror que Estados Unidos la tiene bien aprendida, Vicente y Jaime, ustedes lo saben. Pensaba que con eso iba a estar, se iban a espantar. Jamás imaginó que los iraníes tenían el armamento que tienen, jamás en la vida. Así que hoy están cometiendo el mismo error.
Jaime no me dejará mentir, que yo digo siempre, Jaime es el que, si alguien conoce en este país de geopolítica y de política del Oriente Medio, como lo llamamos, es Jaime. Entonces, hoy están cometiendo el mismo error: arrogancia, violencia desmedida y tecnología para acabar a Irán, y están cometiendo el mismo error que en Vietnam. Y mira, dicho eso, tampoco se imaginaban lo que está pasando en Israel. Está gastando Israel $2,000 millones por día, sin incluir la destrucción que han causado las bombas de Irán. Estados Unidos gasta en cuestiones directas, 4,000 millones directos por día. 4,000 millones, pero hay que tomar en cuenta la destrucción, y este es un dato de Jaime que tomé ayer y lo revisé por la noche: 17 bases militares destruidas y otros gastos ocultos e invisibles. La base militar de Qatar fue destruida en su totalidad, y esa base tuvo un costo total de $10,000 millones. Irán ha destruido 17 y ha destruido todos los radares en esa zona, que costaron miles de millones. Así que si se suman los costos ocultos, Estados Unidos está gastando $10,000 millones por día en esa guerra. Y debemos tomar en cuenta también que los países del Golfo, los aliados de Estados Unidos, en forma directa, están perdiendo $5,000 millones. Claro, directo, pero son daños colaterales: turismo, exportaciones. Así que números más, números menos, entre Estados Unidos, Israel y los países protegidos, que son eso más que aliados por Estados Unidos, están gastando $15,000 millones por día. En resumen, esta guerra, ya como está en este momento, es un triunfo muy difícil para Trump, pero es un triunfo todavía muy superior para Irán, porque ha ganado resistiendo, porque ha ganado sorprendiendo al mundo, y porque entre más tiempo pase, el triunfo de Trump va a ser una vergüenza, y va a representar el fin de la invencibilidad de Estados Unidos como país de guerra, y va a ser el hundimiento de Donald Trump como estratega de guerra, lo mismo que el hundimiento de Lyndon B. Johnson y todos aquellos que apoyaron la guerra en Vietnam. Y no hablo de Pete Hegseth, que es un imbécil, lo mismo que Kushner, el yerno, que es otro imbécil, sino el presidente es el que da la cara, enfermo no, va a ser el paso a la historia de Donald Trump como el presidente más imbécil de Estados Unidos. Jaime, Vicente, no sé si ya llegó Norman, pero Norman, buenos días, si llegaste ya. Creo que todavía no llega, mi querido Norman Pearl, mi querido Paco. Jaime, déjame ir poniendo también, sé que tienes mucho que aportar sobre el tema de la guerra, pero déjame poner otros temas. Por ejemplo, se va Gabriel Boric de la presidencia de Chile, y va a llegar a reemplazarlo uno de extrema derecha, algunos lo llaman hasta fascista, nazi, producto nazi, pero dice que se va con la frente en alto y con las manos limpias, y debería de irse también con la vergüenza de no haber cumplido con ese proceso de izquierda progresista que lo llevó a la presidencia. Veo también que Chuck Schumer desmiente a Donald Trump, porque Donald Trump había dicho que Irán era el que había lanzado un Tomahawk contra la iglesia, la escuela donde estaban las niñas, en donde murieron estas 170 niñas. Dice el demócrata Chuck Schumer, uno de los de más alto nivel en el Congreso de Estados Unidos, que Irán no tiene misiles Tomahawk. Y bueno, creo que también importante que von der Leyen está señalando que la Unión Europea siempre va a defender los principios del derecho internacional, que creo que eso no le va a agradar mucho que digamos a Donald Trump. En fin, hay tantas cosas, mi querido Jaime. Sirva usted, por cierto, saludamos a Norman Pearl, que también va llegando al sistema. Saludos, Norman, buenos días, mi querido Jaime. Avanzamos en la mesa. Sí, mire, yo voy a empezar por lo más, digamos, lo más importante. Voy a abordar también lo que acabas de mencionar porque es importante.
Fíjense que bien que Irán, ¿quién lo iba a decir, no? Irán hace unas horas acaba de lanzar un ultimátum a Estados Unidos y a todos sus aliados. Básicamente lo que está pidiendo Irán, uno, que abandonen Estados Unidos todas sus bases militares en la región. Esa es la primera exigencia. Dos, que paguen una compensación de 500,000 millones de dólares, una compensación de 500,000 millones de dólares, y le ha dado un plazo a Estados Unidos, es decir, al señor Donald Trump, para que cumpla con estas exigencias, porque son varias las exigencias, es una lista larga. Yo nunca había visto a una nación, aquí las tengo, fíjense bien. Dice, dice que Estados Unidos retire todas sus tropas del Golfo Pérsico y Medio Oriente. Dos, que pague una indemnización de 500,000 millones de dólares. Tres, que levante esas sanciones que durante años han hecho de la economía iraní, han empobrecido a toda una nación orgullosa con más de 2,500, 3,000, imagínense, una nación, una cultura de más de 3,000 millones de Estados Unidos apenas va a cumplir 250 años. Irán tiene 3,000. Bueno, y dice, de no cumplirse las peticiones en un plazo de 30 días, los iraníes lanzarán bombas de mayor potencia y quizá ocupe bombas nucleares en contra de Israel. Cerraría por completo el estrecho de Hormuz y ya China y Rusia han dicho que respaldan este ultimátum. Es decir, podría lanzar bombas nucleares si Estados Unidos no cumple con estas exigencias. Nada más a dónde hemos llegado. Y dice que es posible que China y Rusia le ayuden en esta tarea. Yo, francamente, el alcance de este ultimátum me tiene con la boca abierta, con los ojos como platos. Nunca yo imaginé que Irán iba a buscar arrodillar a Estados Unidos con este ultimátum para que se largue de todo Oriente Medio. Además han dicho, y los países del Golfo, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, porque ahora se están haciendo las víctimas y dicen, es que nos están bombardeando. Y dicen, no sean ustedes hipócritas. Durante décadas ustedes permitieron que desde sus países se instalaran bases militares y además que la CIA estableciera uno de sus principales cuarteles en Dubái para desde ahí conspirar, asesinar a nuestros líderes políticos y religiosos, para que el Mossad y la CIA eternamente estuvieran conspirando, matándonos, ajusticiándonos. Se acabó. El ultimátum vence dentro de 30 días. Si en esos 30 días no cumple, vamos a cerrar por completo el estrecho de Hormuz para todos ustedes. Vamos a pedirle a Rusia y a China que nos ayuden con el emplazamiento de bombas nucleares en nuestro territorio. Y además exigimos 500,000 millones de dólares en compensaciones. Y sobre todo, ya quiten esas sanciones que han hecho tanto daño y nos han empobrecido durante todo este tiempo. Esta para mí es quizá la noticia de mayor alcance en este día. Yo creo que nadie imaginó nunca que íbamos a llegar a este punto. Y francamente, ¿qué quieren que les diga? Yo no me lo veía venir. En toda mi historia como periodista, como reportero de a pie, yo nunca había visto algo así. Nunca. Si alguien me hubiera dicho hace un año, oye, ¿qué crees que va a pasar? Irán le va a lanzar un ultimátum a Donald Trump. Estás loco, hombre, ¿cómo crees? Pues si ese tiene el ejército más poderoso del mundo, pues señores, se está cumpliendo. Lo que demuestra es que muchas veces la realidad nos sorprende
cada vez yo me sorprendo a mí mismo como periodista de la forma en que damos tumbos sin imaginar lo que nos depara el día siguiente. El otro punto que quería señalar, porque esto es un tema muy gordo, anoche fue un bombardeo brutal con bombas que pesan entre 1 y 2 toneladas. El grado de destrucción de ayer fue realmente impresionante. Los misiles que lanzó Irán efectivamente son de nueva generación. Nadie había visto este tipo de misiles y hoy se sabe que tanto Rusia como China han estado ayudando a Irán tras bambalinas. Y ahora, por lo que toca a nuestro hemisferio, qué espectáculo de verdad de cómo es increíble cómo la derecha latinoamericana es tan rastrera. Esta toma de posesión en Santiago de Chile, a donde van a acudir, fíjense nada más, va a acudir el hijo de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pues saben, el padre está preso. Va a acudir el hijo de Bolsonaro, a quien se menciona como futuro contendiente a la presidencia de Brasil. Va a acudir María Corina Machado, ¿no? Van a acudir todas las fuerzas de extrema derecha y derecha. ¿Perdón? Milei también, ¿no? Va a Milei. llegar bailando ahí el imbécil ese. Milei que ahí estuvo en Nueva York bailando y asegurando que no había presidente más sionista que él. Yo creo que es muy interesante este cónclave de la derecha y ultraderecha. Bueno, Lula da Silva, al enterarse de quiénes iban a asistir a esta cita, dice, no, ¿sabe qué? Cancelo. No puedo ir a la misma reunión donde va a estar el hijo de Bolsonaro, donde van a estar todos estos impresentables, no voy, ¿no? Y entonces, por supuesto, va a ir, supongo, Daniel Noboa, el que nos da clases, el que nos dice que cómo es México, pues cómo no ha cumplido con las órdenes de Donald Trump de atacar a los narcos. Y por cierto, ayer mientras escuchaba este debate sobre la reforma electoral, todos los del Partido Verde, los del PRI, de Movimiento Ciudadano, dale que te pego con el tema de, es que ustedes el narco y ustedes el narco le abrieron la puerta al narco. Y este discurso de que Morena y sus vínculos con el narco que escuchas en programas como Alarraqui, con la Matavijitas, el Saco de Pus, que repiten una y otra vez Lili Telles, Ricardo Salinas Pliego, al que le han hecho una ageografía desde Televisa diciendo que es un hombre que va a lomos de caballo a recuperar el sentido común, la visión de un mundo libre y empresarial en México. Y dice uno, pero Dios mío, ¿y esta es la oposición? Yo estoy convencido que se van a dar un changazo. Estas gentes no se han dado cuenta que este país ha cambiado, pero muchísimo, muchísimo. Ya no es ese país que prefería hacerse de lado o mirar por el rabillo del ojo las injusticias del PRI, las maquinaciones y los acuerdos del PAN con el narco. Los ciudadanos mexicanos ya están hartos. Y quien sabe mejor que nadie cómo los mexicanos piensan hoy es la presidenta. Por eso hoy Claudia Sheinbaum dice, no puedo quitar la reforma electoral tal como me la pidieron los ciudadanos en las elecciones. Era una de nuestras promesas de campaña. No puedo echarme para atrás. Prefiero que la reforma electoral naufrague antes que me digan, pudiste hacerlo y nos traicionaste. No, eso no lo va a hacer. Así es que yo creo que quien se va, quien va a vivir, lamentar cuando están ahí como el Titanic hundiéndose, todos ellos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, van a estar diciendo, qué pendejos fuimos, cómo no la vimos venir. Bueno, imagínate también que mientras está el debate por la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en el Senado, pues díganle adiós a las pensiones doradas, ¿no, mi querido Norman? Morena, tengo entendido que saca la aplanadora, eso sí, en el Senado para que se vayan, desaparezcan esas pensiones tipo María Amparo Casar. Entendió el que entendió. Mi querido Norman, hay muchos temas sobre la mesa. Sírvase, maestro.
Eso es cierto. Buenos días, Vicente, buenos días, maestros, buenos días a toda la audiencia vastísima audiencia de Sin Censura. Efectivamente, en el Senado se decide, las comisiones aprueban la reforma constitucional que limita pensiones millonarias de servidores públicos, pero ahora hay que decirlo que fue por unanimidad. Todos los partidos votaron en favor de esta reforma. Se reforma, lo sabemos, el artículo 127 constitucional que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas. Ahora, nadie deberá, no sabemos en qué términos va, nadie deberá ganar más de la mitad de lo que gana la presidenta y o el presidente que en su momento ocupe esta posición, ¿no? ¿Hay excepciones? Sí, sí hay excepciones. No están incluidas las Fuerzas Armadas y tampoco, obviamente, las pensiones por aportaciones voluntarias. Todas las pensiones, y aquí viene el tema más interesante, porque había dudas con respecto a que si se podría entablar un amparo, juicios específicos en contra de esta ley, toda vez que no, las leyes en México no deberían de tener retroactividad, pero en este caso, todas las pensiones otorgadas con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las vigentes, María Amparo Casar y muchísimas personas. Sí, sí va a ser retroactivo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es posible o que deben de ser posibles acciones retroactivas en materia de recursos públicos. Fíjense que yo me quedo un poco, antes de seguir con el tema de la reforma electoral que avanza en comisiones, ahorita lo vamos a platicar, de la Cámara de Diputados, pero hay que llegar al Pleno. Eso va a ser este día. Yo quisiera retomar el tema de los petroprecios que profundizan una caída. La mezcla mexicana cae de los $77 por barril, luego de que Estados Unidos negara escolta a petroleros. También cayó el precio del petróleo ligero tejano, cae a 83.45 y el mismo Brent cae a $87. Eso es importante. Siguiendo en el tema internacional y las consecuencias que esta guerra está acarreando, Trump, que se la pasa amenazando a medio mundo, ¿no? Y que a veces consigue algunas cosas, en general las consigue momentáneamente, como sucedieron los aranceles en Estados Unidos, y que después se le vino encima el mundo y tendrá que pagar más de 150 mil millones de dólares a los importadores estadounidenses. Hay alguien que se atreve a amenazarlo, y ese es Ali Larijani, quien es el jefe del Consejo Superior de Irán, que le dice, tenga cuidado de no ser eliminado. Esto es un ojo por ojo, diente por diente, lo decía yo ayer en un post, porque no hay que olvidar que Trump, con su Tomahawk, mató a 165 niñas en un colegio con 2 intervenciones o con 2 bombardeos sistemáticos. No se equivocaron, eso fue deliberado. Y esto fue un ataque de Estados Unidos. Entonces, Trump está acumulando odios. Antes decían que cada palestino que sobrevivía, lo decían los mismos judíos, el ejército israelí, representaba ciertamente la posibilidad de que se convirtiera en un guerrillero. Y es muy posible que así suceda, porque es difícil que la gente pueda olvidar el asesinato de sus padres, de sus abuelos y sobre todo de sus hijos, ¿no? Así que bueno, pues hay mucha gente que odia a Trump, y en el caso de Larijani, bueno, simplemente le recuerda que es un mortal, ¿no? Y que se debe de cuidar de no ser eliminado. Repasamos el tema de Gabriel Boric también, que termina su mandato y dice, me voy con la frente en alto y las manos limpias. El país está mejor que hace 4 años, asegura Boric. Y es cierto, José Antonio Cast
será el primer presidente de ultraderecha que ocupe la presidencia de una manera legítima. Antes lo hizo Pinochet, pero a través de un golpe de Estado. José Antonio Kast tiene un clarísimo pasado familiar nazi, y bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas en Chile, y esto sí que es un tema. Con respecto a la reforma electoral, con la cual, y en los términos que está, pues yo nunca estuve de acuerdo, no me parecía que estaba totalmente descafeinada. Quiero insistir que yo nunca escuché, y esa es una opinión personal, nunca escuché que en campaña se ofreciera algo diferente a la eliminación de los plurinominales, no a la eliminación de las listas. Y yo creo que, y lo he dicho muchas veces, esta reforma electoral propuesta estaba destinada al fracaso, están haciendo muerta, tal y como le sucedió al mismo Felipe Calderón en 2 ocasiones que quiso eliminar plurinominales, y lo mismo al mismo Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar, fíjense nada más que triste, pero bueno, esto estaba previsto, absolutamente previsto. Yo lo he dicho varias veces, hablando por los partidos políticos y sus líderes, nadie está peleado con su dinero, y por supuesto que no van a hacer nada que no les favorezca. Aquí no hay patriotismo, aquí no hay una posición de solidaridad con la presidenta. No, aquí simplemente es qué es lo que a mí me afecta, y lo que a mí me afecta simple y llanamente no lo voy a aprobar. Así que sí, si bien es cierto, avanzó la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, solamente con los votos de Morena en esta comisión, con 45 votos, y 39 en contra del resto de los partidos, de todos los demás partidos, es decir, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Este avance en comisiones era lo esperado, porque Morena solamente requirió la mayoría simple, que lo tiene. No hay que olvidar que Morena tiene 253 diputados ya para el Pleno, no en comisiones. En comisiones tuvo 45 votos. Y en el Pleno, ahí va a requerir las 2/3 partes, que representan 333 votos, y Morena solamente tiene, aunque tiene mayoría simple, no tendría la mayoría calificada, porque Morena se quedará con sus 253 votos, y eso obviamente sí se presentan a la votación. Esta reforma electoral, lamentablemente, ha nacido muerta. Es una reforma electoral que todos sabíamos que no iban a acompañar ni el Verde ni el Partido del Trabajo, porque, insisto, ellos, sin que lo digan, no están peleados con su único interés, que es el dinero. El PT y el Partido Verde muy probablemente serán los grandes perdedores en la elección de 2027, porque simple y llanamente la presidenta, al enviar esta iniciativa, que sabía que iba a ser rechazada, los está exponiendo a su desaparición, porque la presidenta dice, bueno, yo simplemente presento esta reforma que yo sé que van a rechazar, pero al rechazarla se van a poner en evidencia tanto el Verde como el Partido del Trabajo, que han sido rémoras de todos los partidos que han acompañado a ellos. Así que, bueno, estamos esperando simplemente que que este día nos encontremos con un rechazo a la reforma, y al mismo tiempo un rechazo a acompañar medidas que en toda la población, por lo menos el 80% de la población, consideramos que eran necesarias hacer en nuestras leyes, en nuestra legislación electoral. Así que a esperar que pase este día. Va a haber algunos posicionamientos en la Cámara, y en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara nosotros vamos a ver en esos posicionamientos cómo se van a mostrar o van a tratar de engañar a la gente todos los partidos que están rechazando la reforma, haciéndoles saber que era algo antipatriótico, que era algo injusto, que era algo incorrecto para las minorías, ¿no? Pero todos sabemos perfectamente bien que estos partidos simplemente
viven para llevar agua para su molino, y esto es una cosa detestable que los mexicanos tendremos que rechazar en 2027. Todos estos partidos deben de perder posiciones en 2027 por haber rechazado una reforma que queríamos todos los mexicanos, mis queridos Vicente, Paco y Jaime. Sí, Norman, sí, yo estoy convencido que los vamos a castigar en 2027 y desaparecer en 2030. ¿Por qué no desaparecer en 2027? Recuerden, son elecciones intermedias y tanto el PT como el Partido Verde tienen registro nacional, así que hasta que haya elecciones presidenciales o generales, los podemos desaparecer, pero tenemos memoria. Jaime, yo tengo una pregunta. ¿No tienes miedo de que te recorten tu millonaria pensión? Absolutamente sí. Sí. Oye, es que yo cobraba 2 milloncejos al mes y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oye, qué desconsiderados son de verdad, ¿no? Para aquellos que cobramos más de 2 millones al mes. Tú creo que andas sobre el 1,5 millones, ¿no, Paco? Jaime, no me hagas reír. Comparado contigo, yo soy una muy pobre. Mi pensión es así pequeñita, Jaime. Pues la mía Así de también, este tamaño. así Yo sé. Estamos igual, pero Norma, no, pero déjame preguntarte algo. Yo tenía, porque Jaime, estabas hablando ayer, te escuché, bueno, tú sabes que te sigo todos los días, voy a confesarlo, para que te regodees de mí. Con todo lo que has explicado en No Apto para Cínicos, recuerden, a la 1 de la tarde, no hay que perderlo, a la 1 de la tarde, porque a veces se extiende de 1 a 3:30, más o menos, Jaime Hernández, No Apto para Cínicos. Jaime, tengo la impresión de que ni Trump ni nadie en su círculo más cercano tenía idea de lo que es la Guardia Revolucionaria de Irán o la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la fuerza militar élite de Irán. Tampoco tenían idea de cómo es Mojtaba Khamenei. No tienen una idea. Y les está resultando, con lo que nos platicaste ahorita, con estas amenazas ahora, amenazas y exigencias a Trump, los misiles de hasta 2 toneladas, pero que además son en racimo, me da la idea de que no tenía, la CIA se equivocó como en otras muchas veces se ha equivocado y pensaba que con mentiras iban a derrotar a Irán, y resulta que la Guardia Revolucionaria de Irán es mucho más poderosa de lo que algunos pensábamos que era, Jaime. Sí, yo creo que desde ayer publicó The New York Times un análisis pormenorizado de cómo Donald Trump y su gente, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, Marco Rubio, su secretario de Estado, y toda esta gente no habían hecho su trabajo, no habían hecho su tarea de prever cuál iba a ser la reacción de Irán. Y en esta crónica en la que The New York Times ha entrevistado a varios funcionarios de la administración Trump, señalan que todos ellos se quedaron un poco realmente preocupados, porque cuando la primera preocupación de sus principales asesores fue: señor, la guerra va a impactar en el mercado petrolero y eso nos va a traer problemas de cara a las elecciones de medio término porque los precios van a subir. Una vez que sube el precio de la gasolina, se dispara todo, viene el efecto dominó, ¿no? Y entonces Donald Trump dice: no se preocupen, eso puede tener un efecto a corto plazo, pero como vamos a terminar con ellos rápido, no se preocupen, ¿no? En cualquier caso, le dio instrucciones a su secretario de Finanzas para que presentara un plan alterno en caso de que pasara esto. Bueno, pues hoy sabemos que de ayer a hoy han hundido a tres petroleros, y evidentemente esto está impactando a tal grado que hace unos minutos acaban de liberar reservas de petróleo Alemania, Austria y Australia. 3 países a instancias de la Organización Internacional de Energía para tratar de contener estas presiones, porque no sé si habrán dado cuenta, sube el petróleo, pero vuelve a bajar, y es por esto, porque
están sacando reservas de petróleo. Hay quien calcula que podrían liberar entre 200 y 300 millones de petróleo de las reservas que tienen a disposición, pero esto no puede durar mucho tiempo, porque ya dijo Irán, y lo está cumpliendo, no va a pasar nada de petróleo que no sea ruso o chino, y hay que tener en cuenta que el 20% de todas el flujo petrolero pasa por el estrecho de Hormuz. Y esto está envalentonando también a Rusia, porque Rusia ya sabe que se han quedado sin gas los europeos y les ha dicho, si quieren gas, los europeos pueden tocar a nuestras puertas, pero analizaremos sus peticiones porque acuérdense que hay muchas sanciones que ustedes nos han impuesto. Si ustedes eliminan algunas de esas sanciones, a lo mejor les volvemos a vender gas. Yo creo que no contaban con esta reacción que ha sido como castillo de naipes. Nadie imaginaba, nadie, que Irán, desde el fin de la guerra, porque todo esto tiene que ver, claro, hay que seguir el hilo de la historia. Desde que Estados Unidos empujó a Saddam Hussein para que se enfrascara en una guerra contra Irán, fíjate, por un lado, Estados Unidos empujó a Saddam Hussein a una guerra con con Irán, e Irán, que no tenía gran armamento en ese momento, ¿sabes lo que hizo? Tocó las puertas del Mossad para decirles, oigan, no tienen algo de armamento que puedan vendernos porque Saddam va a acabar con nosotros. Y el Mossad, de espaldas de Estados Unidos, le vendió armamento a Irán, armamento que no representara para ellos una amenaza, ¿no? Pero cuando le compraban a Estados Unidos ese armamento, se lo vendían en 5, 6, 7 veces más caros a los iraníes. Los iraníes aprendieron la lección, dijeron, nos van por un lado nos atacan, por otro lado nos aprietan nuestras finanzas, no podemos, nos van a matar, nos van a acabar con nosotros. Y desde entonces se emplearon a fondo para crear una generación. Irán, yo no sé si ustedes sepan, pero es una de las naciones con mayor índice de alfabetismo. El número de mujeres que tienen un grado escolar de ingeniería es impresionante lo que ha hecho esa nación. Y luego, construir bajo tierra túneles para desarrollar misiles. Han roto con la vieja doctrina militar estadounidense que ponía a los aviones, aviones furtivos y todo esto como la principal arma. Eso han roto con esa doctrina en Estados Unidos. Y ahora lo que tienen son misiles que nadie los puede ver, ni los satélites más sofisticados, porque han tapado, una vez que recibe el misil la orden, se destapa la tapa, la tierra que lo cubre se hunde y sale el misil disparado. Es impresionante la tecnología que ha desarrollado Irán y esto tiene a Israel al punto de la extinción y cómo es posible que el Mossad, siendo la agencia de inteligencia más avanzada, la CIA que comparte con ellos, no estuvieran informados de este avance impresionante de Irán. Se lo tienen merecido, no solamente en el terreno ético, moral, por todo el genocidio que han realizado en Gaza y Cisjordania, por haber secuestrado la política exterior de Estados Unidos en todos los frentes, se lo tienen merecido, la verdad. Y ojalá que, de hecho, yo creo que ya se reconfiguró por completo la geopolítica en Oriente Medio. Y con esto aquí me detengo porque falta a mi querido Norman de hablar. Vicente, ¿en qué fila te tocó? Hoy vamos en primera, mi querido Paco, esperando ya la llegada de la presidenta, que estará acompañada por la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Y bueno, pues esperemos que podamos hacer los planteamientos para la comunidad migrante y para los temas políticos, ¿no? Ahora que Kenia López Rabadán, olvidándose que es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice que hoy se sepulta, hoy quedará sepultada la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de la Cámara, pues a ver qué dice la presidenta de la República. Estamos en primera fila, mi querido Paco, y bueno, pues vamos con Norman, a punto también de que salga. Ya veo que todo está listo para que inicie la mañanera del pueblo.
del día de hoy, miércoles. No se les olvide que hoy es miércoles de detector de mentiras. Norman, tengo no sé, yo sé que tú tienes, puedes elegir, ya sabes, como siempre, el que sea. Tengo un tema, ayer El País publicó, El País Internacional, y dice una nota así: asesinatos, tortura y desapariciones. Un grupo de expertos acusa al gobierno de Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad y presentó una demanda ante la ONU, y advierte que el presidente salvadoreño lo acusa por convertir el gobierno en un régimen de excepción y hacer de este régimen de excepción una política de Estado represiva que abre la puerta a la justicia penal internacional, Norman. Bueno, Tú decides. no hay que olvidar que Nayib Bukele llega al poder primero como alcalde o presidente municipal, no sé cómo se le llame, de San Salvador, la capital del Salvador, y después logra la presidencia de la República del Salvador a través de asociación con pandilleros, con maras, ¿no? Con gente que abiertamente ha declarado de qué forma participaba Nayib Bukele pagando prácticamente por sus servicios, y después los persigue. Hay una tremenda incongruencia de este joven árabe que está en El Salvador. Pero fíjense que hay algo que es importante, que a mí yo no lo puedo digerir fácilmente, y esto es que Trump acepta finalmente que decidió atacar a Irán, por la opinión de su yerno Jared Kushner, quien tuvo inclusive una relación personal con Benjamín Netanyahu a través de su familia. Eso sí que es bastante, bastante grave. Ahora, fíjense, también es importante comentarlo. Benjamín Netanyahu siempre dijo que Israel era el lugar más seguro para los judíos, pero ahora, a medida que las tensiones escalan y las guerras o la guerra continúa, todo va mal para ellos. Pues que pasen muy buen día y esperamos la participación de nuestro amigo Vicente Serrano. Buenos días.